casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenos días a todos. Vamos a disponernos ofreciendo las intenciones para celebrar esta Eucaristía. Agradezcamos a Dios la vida que nos concede, pidamos por nosotros, por nuestras familias, por toda esta comunidad parroquial, confiada en la mediación de la medallita milagrosa. Pidamos por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Encomendemos también a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y misioneros del mundo entero. Encomendamos a Sandra, Cintia, José Luis y Yolanda Dávila, Rosa Galindo. Encomendamos las intenciones que particularmente ustedes tengan al venir a misa. Pedimos también por las familias Padilla Vargas, Hermosillo Padilla, de la Cruz Adame Quiñones Domínguez, de la Cruz Íñiguez García Rojas Díaz de León y Lozano Ortiz, Pérez Rodríguez, Pérez López, López Chávez, Guerrero López, Dávila Rodríguez, Zapata Hermosillo, González Hernández, Martínez Díaz, Guerrero Valtierra, López Alba, López Delgado. Encomendamos también la salud de quienes sabemos se encuentran enfermas para que nuestra oración les conforte, pidiendo por David Andrade, Juana Serna, Daniela de la Cruz, Amparo Lozano, Carlos Maldonado, Ofelia de la Cruz, Felipe Padilla, Leti Vargas, Teresa López. Encomendamos también el eterno descanso de nuestros familiares y amigos, pidiendo por Cristina Sosa, Alfonso y Verónica Flores, Marcela Dávila, Ignacio Martínez. En misas gregorianas por su fallecimiento encomendamos a Raimundo Méndez. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La alegría y la paz de Cristo Jesús esté siempre con cada uno de ustedes. Nos unimos en oración y a Dios le pedimos que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Pidamos perdón. Juntos recemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Alabamos a Dios cantando el Gloria. En el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz.
gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Piedad, 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 Señor. Escúchanos, escúchanos. Piedad, 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 Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes has rescatado de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que las aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela. Así lo consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto, se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor: tu obra es admirable. Que se postre ante ti toda la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el mar rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesucristo designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está ya cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo.
A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Hermanos, esta es palabra del Señor. La experiencia que Cristo a través de su palabra quiere ofrecer para cada uno de nosotros es aquella que se convierte en actitudes de valentía, pero también de generosidad, para aceptar la voluntad del Padre y vivir conforme a la misma. La continuidad del Evangelio que hoy hemos escuchado, a razón de la del domingo pasado que se proclamó, nos ayuda a entender que mientras Jesucristo se dirige a la ciudad de Jerusalén, donde sabe que hará la ofrenda generosa de su vida para rescatar a la humanidad de la experiencia del pecado, está siendo más clara y más latente. Los signos es que se sigue o va quedándose más solo después de todas las grandes multitudes que le acompañaron y que se hicieron presentes en su vida. Experimenta el rechazo, pero también la soledad, aunque esta realidad no la busque, sino que es una situación latente por el hecho mismo de dirigirse a una ciudad donde no tiene toda la aceptación por las situaciones convergentes de otros pueblos hacia la misma ciudad. Pero sin embargo es Cristo Jesús el que entonces ya no envía a dos o envía de dos en dos, sino envía 72 discípulos que vayan delante de él a preparar los lugares por donde él pasa, buscando pues ya que las multitudes no se hacen presentes, que sean otros tantos o pocos los que acojan su mensaje de salvación y busquen encontrarse con su vida. Es importante entonces de ahí reconocer que dos situaciones muy concretas nos pueden ayudar a entender la continuidad de este mensaje de salvación. Primero, el que seamos conscientes quiénes son los que en una época presente tienen que anunciar el reino de los cielos para que se convierta en una realidad y la vida de la Iglesia se renueve y se transforme. El Evangelio rico en contenido comienza diciendo que Cristo en su palabra dice: rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y hoy tendríamos que reconocer que son escasas las vocaciones que quieran en ese sentido orar y trabajar por la extensión del reino de los cielos. Anteriormente se decía que estas palabras correspondían solamente a los sacerdotes, a los religiosos, a los consagrados, pero el día de hoy es importante reconocer que ser dueños o ser trabajadores para la mies somos cada uno de nosotros, sacerdotes, consagrados, padres de familia, trabajadores, estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Todos tendríamos que ser trabajadores del reino de los cielos, de tal manera que luchemos incansablemente porque esto se convierta en una realidad y esta iglesia a la cual pertenecemos sea rica no solamente en vocaciones, sino también en actitudes positivas, que en el fondo nos den la oportunidad de comprender cuánto vamos a esforzarnos porque el reino de los cielos se convierta en una realidad. La radicalidad del Evangelio que escuchábamos el domingo pasado a razón del llamado que Cristo hacía a uno y concretamente dos que decían comprometerse con Él, hoy se hace más latente, ¿verdad? En la lectura del Evangelio que hemos escuchado a través de situaciones muy concretas. Rueguen por tanto al dueño de la mies, es decir, hagan oración constantemente, de tal manera que esa oración sea una realidad
que asumamos cada uno de nosotros para entender cuánto hemos de buscar precisamente la comunión con el Padre, ¿verdad? Y en ese sentido comprender que la comunión con el Padre nos llevará a asumir actitudes totalmente nuevas con las cuales busquemos agradar al Señor. Pero esa misma radicalidad y al mismo tiempo evangelización que el mundo el día de hoy tiene o necesita, se puede hacer también latente a través de otros aspectos que el Evangelio menciona. Pónganse en camino y no lleven nada para el mismo, sino solamente lo necesario, ni lleven túnicas, ni lleven sandalias, ni llenen de alforjas su dinero, sino sean capaces precisamente de quitar todo obstáculo que en el mundo se pueda convertir para abrazar lo que Cristo ofrece para la santificación y cuánto podemos compartirlo precisamente con los demás. Otro de los aspectos que el Evangelio enuncia y que es importante que también nosotros consideremos, ¿verdad?, es sean amantes de la paz y compartan la paz con los demás. Cuando entren a una casa, lo primero que han de hacer al saludar es que la paz de Dios reine en esta casa. Dice, pero si esa gente es amante de paz, el deseo de paz se cumplirá de ustedes, si no, no se cumplirá, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que reconocer cuánto necesitamos esforzarnos por vivir en paz con nosotros mismos, para luego después tener la capacidad de compartirla con los demás. Y reconocer que la paz, ¿verdad?, genera otro tipo de vivencias, otra práctica de virtudes, como puede ser la justicia, la solidaridad, la generosidad, la entrega, ¿verdad?, que son situaciones o aspectos fundamentales a través de los cuales el reino de Dios habrá de convertirse en una realidad. Pero también dice Cristo, cuando entren a una casa coman lo que les den, porque todo trabajador tiene derecho a su salario, ¿verdad? Y en ese sentido, compartir la vida es estar abiertos a compartir también lo que se tiene, reconociendo que de esa manera habremos de mostrar sensibilidad y apertura a las situaciones que el mundo presenta y que también desde esos aspectos se puede construir el reino de los cielos. Son las formas concretas de cómo Cristo enuncia el seguimiento a su propia vida y la radicalidad de ese mismo seguimiento que tenemos que considerar. Pero también es importante reconocer que en la misma lectura del Evangelio, aunque Cristo invita a los 72 discípulos a seguirle y les señala los condicionamientos de vida, también les hace una advertencia o varias advertencias. Habrá situaciones que ustedes tendrán que reconocer que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué significa la figura del cordero y qué significa la figura del lobo, verdad? Implica pues el que ellos tienen que tomar la conciencia de que habrá también el mal contra el cual tendrán que luchar, el mal que muchas de las veces está encarnado en el corazón del hombre y que dificulta no solamente tener la apertura de mente, de espíritu y de corazón y la falta de pertenencia precisamente al Señor, ¿verdad? Y cuánto nosotros deberíamos de tener claridad para poder entender si verdaderamente vivimos conforme a la voluntad de Dios, y si no se vive conforme a la voluntad de Dios, se vive conforme a otra situación que es adversa al camino de salvación, que es adversa a la bondad, que es adversa al amor, y que en el fondo son valores que brotan, son situaciones que brotan del maligno, y que en el fondo se contraponen precisamente al camino de salvación y de santidad que el Señor nos ofrece. Pero también Cristo es claro en función de ese compartir con los discípulos al decirles, habrá gente o habrá lugares donde no lo reciban, y en señal de protesta a esa falta de apertura y de recepción, sacúdanse el polvo acumulado en sus pies, pero sigan haciendo la advertencia, el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Y que se entienda que el advenimiento de ese reino implica total apertura al encuentro con el Señor, y el que no se abra al encuentro con el Señor vive realidades oscuras, vive realidades adversas a lo que el Señor en ese sentido nos ofrece.
Es importante entonces que nosotros, en este domingo, que estamos reunidos participando de la celebración de la Eucaristía, nos autocuestionemos y nos preguntemos, ¿verdad? ¿Cuánta capacidad y cuánta apertura verdaderamente tengo a lo que Cristo me ofrece como camino de salvación y de vida? ¿Cuánto esfuerzo verdaderamente estoy realizando para que el reino de los cielos se convierta en una realidad, para vivir conforme a la voluntad? ¿Cuánto anhelo verdaderamente que Cristo habite en mi vida? Y si lo anhelo para que se convierta en una realidad, abro la totalidad de mi vida al encuentro con Cristo y me esfuerzo por vivir cercano a Él. De tal manera que la palabra que San Pablo el día de hoy nos ofrece, ¿verdad?, lo dice de una forma concreta. Ya no me molesten queriendo decir que tengo que tener una práctica o que tengo que hacer algo concreto. San Pablo, a razón de venir del gentilismo y del paganismo, y por la tradición y la costumbre que los judíos tenían, era necesario que se circuncidara, mas sin embargo, al encuentro que tiene con Cristo, porque Cristo se lo regala, entonces dice Pablo, tengo las huellas del sufrimiento del reino de los cielos en mi vida, y la experiencia de ser criatura nueva la alcanzo precisamente en Cristo Jesús y vivo conforme a Él. Que esa sea también la experiencia de cada uno de nosotros y en el fondo seamos los que vivamos la gracia y el amor que Cristo nos ofrece. Que así sea. Pónganse de pie y profesemos la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestra súplica insistente al Señor y a cada petición respondan diciendo: escúchanos, Padre bueno. Pidamos por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, roguemos al Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, roguemos al Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros reunidos en este banquete divino de la Eucaristía, para que el Señor renueve su gracia en nosotros y se mantenga en nuestra vida, roguemos al Señor. Pidamos también por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, roguemos al Señor. Pidamos a Dios que conceda el eterno descanso a los que ha llamado a su divina presencia, roguemos al Señor. Padre bueno y misericordioso, escucha con amor las oraciones que llenos de fe te presentamos y atiéndelas.
por medio de Cristo tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Sea para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Y con el pan, nuestras penas y alegrías. Agárralo tú. Nuestro pan. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por el mismo Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo momento, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría un himno de tu alabanza. Oh, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. El Señor, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre Santo eres en verdad y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévale a su perfección en la caridad. Recuerda, Señor, también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a tu hija Braulia López y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros reunidos hoy, participando de este banquete divino de la Eucaristía, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, San Judas Tadeo, San Miguel Arcángel, San Juan Pablo II, el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, San José Sánchez del Río, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado sobre cada uno de nosotros en nuestra vida. Recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Como hijos de Dios, compartamos un signo de comunión fraterna. Ten piedad de nosotros. Oh de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Durante unos cuantos días el otro templo estará cerrado a razón de continuar con algún trabajo que vamos a hacer.
Y esos días que esté cerrado, la misa de la mañana y de la noche entre semana o todos los días será en este templo. Y luego quiero decirles que el Señor nos ha hecho otro regalito. Vénganse los dos. Miren, nos ha hecho otro regalito porque Damiancito aceptó ser monaguillo de las joyas preciosas que la medallita tiene, a poquitos niños, y de los poquitos que hay, pues Damiancito ya quiso ser monaguillo. Está bonito el chiquillo, ¿verdad que sí? Dios lo regaló para que sea monaguillo. ¿Cómo ve? ¿Está contento? Y luego tenemos al otro monaguillo que también, mire, casi están de la misma manera, del mismo tamaño, los dos generosos, levantándose a la misa de la mañana, ¿verdad? Cuando los chiquillos quieren estar dormidos, ellos se levantan, y junto con ellos, pues los papás, ¿verdad? Ni modo. Bueno, ellos dijeron sí a la misa de 8 el domingo. Aquí están los papás de Damiancito enfrente, los papás de Brandon están allá, miren, los dos generosos, los niños y los papás que quieren levantarse temprano. Muchas gracias, denles un aplauso, no sean así. Muchas felicidades por ser monaguillos. Pónganse de pie para que concluyamos, oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por el mismo Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, a ustedes y a sus familias les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Que tengan un feliz domingo y que descansen.